reflexión que se inició con el Foro Naranja del pasado 24 de noviembre, donde el tema central fueron los distritos creativos. Al respecto, pues se ha venido reflexionando de tiempo atrás, no es un tema nuevo para el sector cultural, quizá lo sea para la ciudad, pero el sector cultural viene hace rato reflexionando sobre economía creativa, sobre corredores culturales, circuitos culturales, y esta estrategia de distritos creativos también hace parte como de ese panorama que nos invita a impulsar el desarrollo cultural de la ciudad en todos los sentidos, no solamente en actividades, sino también en profesionalización de nuestros gestores, en generación de capital económico, generación de consumo y de comercialización. Entonces, pues nos pareció muy pertinente cerrar este año con la traída de expertos y la organización de unas mesas de trabajo en función de los distritos creativos, que es una de tantas estrategias posibles para activar el desarrollo cultural de una ciudad o de una región. Y creemos que Pereira está lista para construir ese tipo de estrategias. Entonces la agenda está amplia, voy a pedirle a los expositores que seamos breves, concretos, y bueno, Diego, tienes la palabra. Bueno, gracias Luis Estela, muchas gracias a Ciudad Latente, a Coralia, al Foro de Cultura que han hecho posibles estos espacios de diálogo y de debate en torno a lo que es la cultura hoy en día y a lo que debería llegar a ser la cultura y los proyectos culturales en la ciudad para concretar lo que dice Luz Estela, la cultura como motor de la economía, como motor de la creatividad, como educador del espíritu de los ciudadanos y como motor de desarrollo. Yo les voy a presentar una cosa voy a tratar de ser muy breve. En el Foro Naranja se presentó la plataforma estratégica que se está proponiendo para el Plan Maestro de Cultura. Esta plataforma es muy gráfica, pues, tratamos de pensar la cultura como un proceso, y en esa medida lo que ustedes ven ahí es que es un trabajo para poder preparar a la ciudad para enfrentarse a los retos que le va a plantear y que le está planteando hoy en día el mundo digital, las economías creativas y toda la posibilidad de circulación de contenidos a nivel mundial. Es decir, desde acá podemos producir para el mundo, y ese es un mensaje que ha dado Alexander de Parquesol permanentemente. Entonces, ¿cómo prepararnos? Y para prepararnos pues tenemos que hacer un proceso, no podemos hacer cosas aisladas. Yo me voy a centrar, yo creo que la mayoría conocen la plataforma porque se presentó en el foro, pero simplemente es que para poder prepararnos nosotros tenemos que abonar el terreno, tenemos que sembrar, tenemos que cultivar, tenemos que cosechar y tenemos que trabajar en la resiembra. Eso implica en cada parte del proceso que tenemos que hacer una cantidad de subprocesos para poder fortalecer la institucionalidad, para poder promover el arte y la cultura en la ciudad, para poder promover el emprendimiento y hacer de manera más eficientes todos los procesos relacionados con la inversión pública en eventos privados, por ejemplo. Los distritos naranjas nosotros no los vamos a entender como los entienden en Buenos Aires, pero sí podemos entenderlos en alianza con algunos privados que existen en la ciudad, que son importantes para la ciudad en temas de desarrollo económico y que pueden impulsar al sector para hacerlo también más productivo y más eficiente. Digo que en siembra porque en siembra se piensa dentro de los circuitos de circulación del arte y la cultura, se piensa focalizar la acción en territorios específicos. Llámenlos distritos, zonas, circuitos, como quieran. El hecho es que tenemos que focalizar acción y no focalizarlo solo en el centro, sino también de manera descentralizada. Tenemos que construir un escenario móvil que nos permita tener una infraestructura suficientemente buena para movernos por toda la ciudad y llevar lo mejor de nuestra oferta cultural, para que todo el mundo pueda, pues, realmente que
que podamos cultivar el amor por el arte y por nuestros artistas en las comunidades y que quieran además reconocer también su labor, que quieran pagar. Y en Cultiva, la estrategia con el tema específicamente de las zonas o distritos o lo que sea, es establecer una alianza público-privada. Por ejemplo, Centro Comercial Ciudad Victoria, San Andresito, Popapa acaba de hacer una cosa muy importante para la ciudad, es tener un centro comercial en donde la gente va a comprar una vitrina y una oferta de nuestros productos locales. Y es responsabilidad de la alcaldía, de la secretaría, dinamizar ese sector para que ese sector cada vez pueda ser más sostenible y pueda ser más viable, que dé empleo de calidad para los peruanos. Entonces, en ese sentido, en Cultiva tenemos que armar un ecosistema. Empezamos con ¿qué? Con el nodo, con la Cámara de Comercio, con la Alianza Francesa, con las universidades. Ya solicitamos el nodo al Ministerio de Cultura y va por muy buen camino, y además ya tenemos alianzas estratégicas, por ejemplo con Parquesoft, para desarrollar el sede de la economía naranjo-pereira y la economía creativa, ¿sí? Junto con Parquesoft, junto con todas las universidades, ¿sí? Entonces va a haber mucho trabajo por hacer en materia de planeación, pero también de ejecución de los proyectos. No, atrás. Gracias. Ahí eso en Cultiva. Entonces, si logramos hacer que esas conclusiones del foro puedan aportarle a esa plataforma para que el Plan Maestro de Cultura quede con esos criterios y con esos lineamientos, pues lo que estamos haciendo es construyendo entre todos, por decirlo así, las condiciones mínimas para poder realmente ser económicamente viables, sostenibles, autónomos en la producción y en la creación, pero sobre todo que podamos ser realmente un sector agremiado, no por las luchas y las emergencias políticas, sino por los proyectos, y por los proyectos grandes, por los macroproyectos, en donde tenemos que ir aliados. Entonces, en la medida en que el sector aprenda y aprendamos entre todos a trabajar de la mano, ya lo dijo Alexander, y creo que nos ha inspirado mucho en ese sentido, pues vamos a poder realmente prepararnos para esos retos que tienen esos distritos, que tiene el turismo, que tiene todo lo que sabemos que va a pasar, y que si no nos preparamos bien, pues no vamos a estar tan listos. Entonces la invitación y lo que quería mostrarles es cómo estamos haciendo esto. Estamos construyendo hojas de ruta. Estamos construyendo hojas de ruta por sectores y subsectores específicas para saber cómo tiene que prepararse el sector, qué proyectos tiene que jalonarle el sector y qué líneas de proyectos tiene que apoyar y promover la Secretaría de Cultura, y en esa medida estar alineados con la necesidad. Entonces, por ejemplo, hay hojas de ruta específica por artes plásticas, cine, danza, literatura, música, teatro, arte, y artes performativas, digámoslo así. Entonces, ya hemos construido también con el Consejo Municipal de Cultura, por ejemplo, la ruta de gastronomía. ¿Sí? Cómo la gente que trabaja en la gastronomía está viendo la posibilidad de tener esos circuitos gastronómicos por la ciudad. Miguel Ángel ha estado liderando ese proceso tanto en investigación como pues, desde su liderazgo como parte ahorita del Consejo Municipal de Cultura. Entonces hay una cantidad de procesos que ya se están moviendo en la ciudad en los que lo que tenemos que hacer es recoger eso para que queden rutas específicas. Y si esas rutas específicas logran quedar en el Plan Maestro de Cultura, pueden ser muy importantes, porque son apuestas a 7 o 10 años si logramos que sea a 2030. Entonces la invitación es, estos ejercicios lo que están haciendo es también alimentar esa gran hoja de ruta que es el Plan Maestro y las hojas de ruta específicas por cada sector. Entonces eso era lo que les quería contar, en eso estamos trabajando. Y estamos trabajando además en implementar de una vez proyectos específicos, ¿sí? En unos 2 días más o menos, si la parte legal no lo permite,
vamos a lanzar el laboratorio de emprendimiento creativo. Es una propuesta que también queremos trabajar con el nodo, que queremos trabajar con el sector. Es un laboratorio para aprender a hacer proyectos de emprendimiento de alto impacto, con una ventaja, acelerado por Parquesoft, que acaba de hacer un estudio de mercado internacional sobre temas de arte y creatividad desde Latinoamérica para el mundo. Entonces, pues hay muchas cosas por hacer y yo pues les agradezco a todos los que participan de estos procesos, porque así es que se construye la política pública, ¿sí? Cuando en la ciudad no se discuten los temas, cuando simplemente obviamos los problemas y los conflictos, pues estamos simplemente dejando que pase la ola. Y yo los quiero llamar a una reflexión también. Hay unos problemas técnicos y tenemos que pensar mejor la ciudad, pero yo creo que sobre todo tenemos que recuperar la credibilidad del sector cultural. El sector cultural no cree en sí mismo, ni en el otro, ni en su vecino, porque la informalidad ha permitido pues, que existan desconfianzas, muchas de ellas fundadas, pero si nosotros no trabajamos duro en superar esas desconfianzas y esos recelos para trabajar en proyectos grandes, nos vamos a quedar haciendo cosas pequeñas. Y yo creo que el Parquesoft y Luz Estela, y creo que todos hemos hecho esa reflexión. Tenemos que soñar, pero pues tenemos que aprender a trabajar juntos para que esos sueños se realicen. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Voy a invitar a Fabián Villota y a Albanuri Orozco a que, como quieran, donde quieran, donde se sientan cómodos. Lo importante es hablar aquí por el micrófono para que quede la grabación. Ellos estuvieron liderando la mesa de la cultura como recurso y Bien, buenas noches. Ahora empieza la contextualización y luego les cuento en qué consistió también los demás. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Nosotros vamos a hacer como una especie del ejercicio que hicimos en las mesas de trabajo. A nosotros nos correspondió la mesa 2, territorios creativos, la cultura como recurso, pensar, planificar, transformar y potenciar el territorio de la cultura. Un asunto bastante grande, bastante complejo, que se evidenció en la discusión de la mesa. Los participantes que tuvimos fueron en general profesionales, docentes, estudiantes de diferentes escenarios y brillaron por su ausencia el sector cultural y los artistas. Eso no es tan malo, eso permitió, digamos, como una diversidad de reflexiones respecto a lo que se piensa de la cultura en la ciudad y además, digamos, como la discusión de la cultura asociado al concepto de distritos culturales. Las preguntas que trabajamos fueron ¿qué son los recursos culturales y cuál es su importancia? ¿Los recursos culturales se hacen o están dados? ¿Se puede establecer propiedad sobre ellos? ¿Cuáles son los usos que se les deben dar? ¿Se puede hacer industria con los recursos culturales? Que es, digamos, como la reflexión que está de fondo con el tema de los distritos culturales. ¿Cuál es el papel de la academia, el Estado, la empresa privada y la gestión en la promoción de la cultura como recurso? Bueno, pues esas fueron las preguntas dinamizadoras de la mesa de trabajo. Acá veo algunos que participaron en esa mesa de trabajo, el arquitecto, y no reconozco a nadie más, pero seguramente por allá al fondo hay otros. Entonces, pues esperemos que al final, digamos, haya espacio para preguntas y que los que estuvieron presentes en la mesa de trabajo nos puedan nutrir, digamos, y hacer más amplia la reflexión. Asumimos 3
distinciones. Uno podría entender la cultura como recurso o los recursos culturales en tres dimensiones. La primera es como capital, en el sentido estrictamente económico. La segunda es como capacidad, es decir, como un atributo a través del cual nosotros podemos posicionarnos frente a otros. Los ejemplos que poníamos constantemente era, esto es básicamente lo que hacen los indígenas, por ejemplo las poblaciones negras, con la idea de que tienen una cultura y eso les sirve para posicionarse con relación a nosotros. Y tercero es como un don, es decir, como una herencia. A diferencia de la acepción económica del recurso, asumir la cultura como un don es algo que no puede ser expropiado, porque por tanto el objetivo de transarlo, de transaccionarlo, no es obtener excedentes ni ganancias, sino crear alianzas, por ejemplo. Esto, por ejemplo, si quieren verlo en términos más concretos, el Estado asume varios de los recursos culturales como un don, por ejemplo, cuidar el patrimonio. Vamos a decir este ejemplo. No debe dar dinero, pero es su misión obligatoria porque en torno a eso se tejen problemas o asuntos como la identificación local, nacional, etc. Eso que llama la identidad cultural. Pese a esa dificultad, a esa dificultad que tiene los dos conceptos para limitarlos, nos parece que esta es una de las más adecuadas, asumirlos así. Y esto trae varias consecuencias, o por lo menos va a definir cuál es el lugar que tienen que ocupar los diferentes actores que se disputan ese recurso a la hora de hacer una política pública o construir un distrito creativo, por ejemplo. Sí, entonces no siempre es solo un recurso que puede ser transaccionado económicamente. Piensen ustedes en la gestión cultural, por ejemplo. Dos, es algo que debe ser protegido, cuidado, mantenido, transmitido, repartido, sin buscar aprovecharse o sin generar interés más que el bienestar colectivo, pues repito el caso del patrimonio. Y el tercero es como un capital que sirve para el posicionamiento político de unos y otros. Eso no podemos asignárselo a grupos de interés específicamente, porque podemos poner casos donde eso que llamamos cultura se pone de manifiesto y hay gente que cuida de eso, sabe que hay que distribuirlo, hay otros que buscan su interés, etcétera, etcétera. Esto podría poner ejemplos miles sobre ese asunto. Bien, voy poniéndolo así. Bueno, pero digamos que en esta discusión de la cultura como recurso aparecía como una percepción generalizada de la cultura como producto, de la cultura como un aspecto que se puede instrumentalizar, de la cultura como un producto de transacción y que puede hacer parte del mercado. Y creo que esta idea está muy asociada, no sé si escucho mucho eco o es percepción mía. Okay. Y la cultura como producto pues tiene, digamos, unas consideraciones específicas. La cultura es ante todo también un territorio político y un territorio de conflicto, porque, digamos, hay unas consideraciones formales, unas consideraciones institucionales, y desde ahí, digamos, hay como una pretensión de homogenizar las expresiones culturales, las subjetividades y las experiencias de las comunidades, de los colectivos y de la sociedad en general. Y creo que esta mesa, no sé si fue por la ausencia de los gestores culturales, por la ausencia de los artistas, pero creo que esta discusión, Fabián, estuvo como durante todo el desarrollo, y había, digamos, como una queja de una especie de teatralización de la participación respecto al sector cultural desde una perspectiva institucional. Y esto puede tener muchas discusiones, ¿no? Y puede tener muchas perspectivas desde diferentes actores, pero creo que ante todo, digamos, pensar una ciudad o pensar los distritos culturales en una ciudad pasa por esa reflexión, digamos. Cómo la participación y la construcción de democracia y el fortalecimiento de la ciudadanía pasa por la integración directa o por la integración, digamos, en las discusiones profundas, en políticas públicas, en planes culturales de todos los actores que tienen que ver con la cultura en la ciudad. Desde la institucionalidad, digamos, ahora por ejemplo Diego Duque nombraba cómo hay muchas tensiones al interior del sector cultural, si se puede, digamos, hablar de un sector cultural, porque realmente, digamos, la multiplicidad de expresiones pues no darían cuenta, digamos, como de esa singularidad. Y creo que esa discusión
discusión fue bastante interesante, sobre todo como un reclamo de participación en estos asuntos, incluyendo la diversidad, ¿cierto? Incluyendo y reconociendo las tensiones propias del sector cultural o de la producción, digamos, de estos instrumentos para pensar, resignificar, construir nuevos territorios que potencien el desarrollo no solamente de la ciudad desde una perspectiva institucional, sino de la ciudad desde las experiencias propias, de la diversidad de los colectivos, organizaciones, en fin. Pereira, ustedes saben que es una ciudad que se ha caracterizado básicamente por tener una multiplicidad de colectivos, de expresiones y de organizaciones que se han gestado al margen de la institucionalidad. Y creo que la agenda cultural de la ciudad, se ha dicho antes en estos espacios, pasa por ese margen, ¿no? Como por esa periferia. Y muchas de las preguntas que se plantearon en esa mesa tenían que ver como si un concepto como industrias culturales negaban la diversidad y potenciaban una homogenización de la subjetividad, la experiencia y las expresiones culturales en la ciudad. ¿Y qué implicaciones tenía eso, cierto? En la idea, digamos, como de hacerle aduana a los conceptos y a las propuestas, pues ya, digamos, ponerle recurso a la cultura como apellido, pues es un ejercicio que valdría la pena pensar, ¿no? Allí, digamos, ¿qué hacer, digamos, como con estas propuestas? ¿Cómo hacer para que esas propuestas estuvieran nutridas y pasaran por una reflexión mucho más amplia y mucho más diversa? Con todo lo que eso implica, por supuesto. Si es necesario, digamos, que la institucionalidad se piense en el ejercicio de reconocer todos esos escenarios de producción de cultura que tienen que ver más con la solidaridad, con los afectos, con una idea de ciudad, con una idea de ser humano, que no pasa precisamente, digamos, por la idea general de mercado o de producción económica o de la cultura como producto para un fin específico. Allí, digamos, aparecieron muchas preguntas, no sé, Fabián, si quieres, y luego cerramos. Bien, una cosa concreta sobre el asunto de los recursos. Por supuesto que como todo recurso, lo acabo de decir, va a ser disputado. Hay un problema en este debate y es cuando se cree, cuando se hace una postura de corrección moral, es cuando lo que se discute es el deber ser. Y eso lo vamos a ver permanentemente, eso lo hemos visto. Esto que llaman el gremio de la cultura con la institucionalidad, palabra extrañísima, de la cultura, más el contexto en el cual emerge eso, entran en disputa. Creo que el debate pierde nivel cuando se habla del deber ser. ¿Qué es lo que se debe ser de eso? ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se debe hacer? Si lo que se debe hacer es un concierto de música de cámara o si lo que se tiene que hacer es un concierto de vallenato. Yo que sé, por ejemplo, esta idea que atiende más a la corrección moral que a un debate sobre cómo vamos a coincidir o articularnos o cómo nos vamos a disputar eso, es donde más pierde nivel el asunto de la producción cultural. De hecho, uno debería saber que hay, se está dinamizando el sector o el gremio o la producción cultural cuando este tipo de debates se dan, pero no se atiende a la corrección moral. O sea, nadie se pone en el lugar de decir, es que yo creo que tendríamos que volver al siglo XX, al siglo XIX, cuando, etcétera, etcétera. Este tipo de posiciones, creo yo, no enriquecen el debate. Lo otro es que hay una frase muy buena para la institucionalidad, para la secretaría y demás, una frase muy buena de Woody Allen que decía que él no conocía la fórmula del éxito, pero definitivamente la forma de fracasar era tratar de dejar contento a todo el mundo. Entonces, una de las cosas que pasa, sobre todo con estos conceptos tan difusos, es tratar de evitar el debate. ¿Sí? Antes uno solicitaría que los debates no se hagan en torno a esa corrección moral y demás, sino a otro nivel. ¿Sí? Y yo creo, alguna vez lo dije aquí también, no voy a meter a la allí porque no la razón, pero yo creo que eso, por ejemplo, se vuelve un asunto de disputa política y aquí en Colombia, en la ciudad, tenemos la costumbre de disputarnos políticamente las cosas cada 4 años, en unas
elecciones, imperfectas que sean, no se disputan esas cosas allí. Y bueno, hay unos mecanismos también bastante democráticos, transparentes, que uno debería exigirles a las instituciones y a los que los son convocados, por ejemplo, los proyectos, las convocatorias, las concertaciones, etcétera, etcétera. O los debates como este. Bien, que seguimos con la... o pasamos derecho. Bien, lo otro que hicimos fue unificar varias preguntas. La otra es, ¿cuáles, los recursos culturales se hacen o están dados y se puede establecer propiedad sobre ellos? Por supuesto, como todo recurso, más allá de saber si están dados, pensemos en el Parque Olaya, por ejemplo, si se trata de eso que los arqueólogos llaman cultura material, o la no material, si quieren, por ejemplo, las canciones del despecho, o yo qué sé, lo que más allá de si están dados o no, y si son susceptibles de ser heredados o no, una de las preguntas que queremos hacer es cómo llegamos a producir ese tipo de artefactos culturales. Cuando digo artefactos no es solo cosas tangibles, sino ese tipo de cosas, de asuntos simbólicos, ¿no? La pregunta es cómo buscar, digamos, un punto medio en el que no nos quedemos en el desgaste de tener a todos felices, pero sí en hacer un ejercicio genuino, digamos, un ejercicio de reflexión mucho más amplio, de mucho más tiempo, en el que busquemos los mecanismos y las maneras de que un sector amplio que representa eso que nosotros decimos que vamos a construir, pues pueda participar en la discusión. Porque no es posible pensar una política pública o un plan de cultura sin la participación de los actores que viven precisamente en ese escenario y desde esa experiencia. Entonces yo creo que ahí la discusión, Fabián, digamos que se pone como en un punto medio en la posibilidad de generar estrategias y mecanismos que efectivamente nos permitan reconocer ese escenario. Al final hay unas consideraciones finales que no son, por supuesto, la verdad y que no son un punto final, que son preguntas que vamos a plantear y que por supuesto pues estarán ahí, digamos, para el Foro Naranja y para el Foro de Cultura y que habrá que trabajar más adelante. No sé, Fabián, si las leemos ya, ¿tienes alguna observación? Bien, me interesa mucho es como enviar mensajes hacia el sector público de la cultura, hacia los gremios, es decir, a la agremiación, a la gente que hace parte de las asociaciones culturales, de los gestores y demás, y en general a los consumidores de este asunto. Nosotros teníamos una pregunta muy interesante, era si se podía hacer industria con los recursos culturales. De hecho, la idea de la industria naranja, o de la economía naranja, parte de la idea de que nosotros podemos generar excedentes de capital a partir de la producción cultural, es decir, genera dinero. De hecho, seguramente el Banco Interamericano no hubiera hecho el informe que hizo. O sea, si se diera cuenta, si no se hubieran dado cuenta de que invertir en cultura genera excedentes de capital, es decir, puede hacer rico alguien, puede hacer rico alguien, seguramente no lo hubiera hecho. Pero, bueno, tengamos buena fe, que el BID hizo eso de buena fe, que esta idea de producir excedentes es onerosa, humana, etc. Y entonces, ¿cómo se produce industria cultural? Entonces, una de las lo mejor que uno puede hacer, entonces, cuando me preguntan sobre esto, es dónde un esquema de producción cultural que no ha sido dirigido, para poner un ejemplo, sino que ha nacido y ha sido potencializado a través de la acción del Estado, la participación de la sociedad y de asociaciones de interés privado, de interés mixto, etc., produce excedentes, es decir, le paga bien a los artesanos, genera conocimiento, etc. Y entonces uno lo que encuentra, yo soy pastuso, entonces comencé ya el ejemplo del carnaval de blancos y negros en Pasto, que produce todo eso, y es una cosa que emergió de un grupo de gente, de una pequeña tradición, y luego se intervino políticamente desde el Estado, se logró movilizar, hoy de hecho es una corporación mixta la que se encarga de formularlo, y hay toda una producción de capital en torno a eso, hay gente que gana dinero con eso, y la academia, las organizaciones, las asociaciones de danza, de verdad hay toda una industria en todo este asunto. Ahora, ¿cómo lo lograron? ¿Sí? ¿Cómo fue que se hizo eso? A la base de todo esto estaba la apropiación ciudadana del evento. O sea,
inventarse una tradición desde arriba, generalmente, a menos que nos convirtamos en un país autoritario, yo qué sé, pero inventarse una tradición desde arriba es complicado. Siempre habrá un criterio de exclusión e inclusión. En cambio, cuando hay apropiación ciudadana, es decir, lo que finalmente digo, ¿cómo se produce eso? Hay casi una repartición democrática de recursos en torno a eso. ¿Sí? Que si quiere invertir, se invierte, que quiere gastar, gasta, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como un mensaje también para todo el sector institucionalmente. Aquí estábamos en una discusión hace algunas semanas sobre en qué debería uno invertir en el sentido amplio del recurso para generar ese tipo de cosas. Creo que en el foro que se hizo en el Hotel Movic, alguien dijo que, por ejemplo, una de esas cosas era la música del despecho, y entonces brincaron como crispetas los que, bueno, unos y otros no, etcétera, etcétera. Pero a ver qué tipo de producción cultural tiene ese tipo de apropiación que puede generar una industria en torno a este tipo. Y hay unos que no nos gusta, y hay otros que nos gusta, etcétera, etcétera. Bien, seguimos también. ¿Sí? La última pregunta era en torno a cuál es el papel que debe tener la academia, el Estado y la empresa privada. Yo más o menos acabo de poner un ejemplo en torno al cual está claro el asunto. Pero voy a ser más específico. Bueno, el papel de la academia de buena fe es reproducir el conocimiento que se produce socialmente. Eso es muy parecido a estorbar, pero es importantísimo. O sea, eso es supremamente importante. De hecho, una de las crisis de la academia es justamente que estorba muchísimo la reproducción del capital. Por eso hoy todo el mundo nos anda diciendo en las universidades que tenemos una institución basada en la Edad Media, que es del siglo XX, que tenemos que ser más flexibles, ¿no? Importantísimo que o sea, finalmente vamos a convertirnos lo que eran como unas catedrales, ¿sí? En el sentido medieval, viejas, anquilosadas, etc. Pero importantísimas para almacenar y reproducir y dinamizar eso que pasa afuera. Por eso escribimos libros, hacemos blogs, en fin, etcétera, etcétera. El Estado. Esto es más complicado porque lo que se tiende a ver es que el Estado tiene que garantizar la producción cultural. Pues, y en Colombia es facilito responder a esa pregunta. El Estado en Colombia nunca ha garantizado nada. Pues lo que habría que preguntarle es al ingenuo, a los ingenuos que dicen que el Estado debe garantizar cosas, ¿dónde aprendió que el Estado tenía que garantizar? Sobre todo en un Estado donde no garantiza, pues en un país donde no se ha garantizado muchas cosas. Entonces, ¿qué le podemos pedir al Estado? Pues que medie, que movilice, que potencialice, que sea eficiente en el manejo de la austeridad, ¿sí? de los recursos. Es decir, entonces que los mecanismos a través de los cuales él va a usar los impuestos de sus ciudadanos para promover la cultura, haya mecanismos transparentes y democráticos a que puedan acceder todos y todas, blancos, negros, rojos, etcétera, para la distribución equitativa de esos recursos. Bien, y potenciar, ser capaz, como ojo avisor, ser capaz de reconocer cuáles son las producciones culturales que están emergiendo. La empresa privada, pues también está ahí, ponemos el ejemplo en esa ocasión en la mesa, que la empresa privada, y por eso el BID hizo el informe que hizo, le interesan las cosas siempre y cuando eso le genere excedentes de capital. Cuando una empresa, generalmente ¿cómo se llama? El renglón de cultura de las empresas está ligado al de mercadeo. ¿Sí? Es decir, es la estrategia a través de la cual es una estrategia encubierta de cómo yo posiciono una imagen, una marca, etcétera, etcétera. Pero cuando eso no sucede, el primer recorte que se hace es el de cultura. No invitamos tanto allí por más estímulo. De hecho, se acometen al estímulo, a la inversión en producción cultural porque se les ahorran impuestos, etcétera, etcétera. Eso es bastante seductor. Lo bueno de hacer negocios de esa manera es que las estrategias están claras y uno sabe cómo seducir a la empresa privada para eso. Entonces, les van a rebajar impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, la responsabilidad inmensa de la sociedad, pues dejar de ser pasivos. Como cualquier ámbito político, uno no puede reclamar algo de lo cual no se ha apropiado, y uno se apropia también haciéndose responsable de eso. O sea, por ejemplo, cerramos una sala de cine, una sala de teatro, entonces ¿cuánto estamos dispuestos a pagar o a gastar un poco de invertir en ese asunto, ¿no? Y cuando digo invertir no solo el dinero, ¿no? También es invertir en considerar cómo nos disponemos a eso.
Por eso no pasa nada, digamos, cuando cambiamos las viejas salas de cine por iglesias cristianas, creo que los asistentes a las iglesias, no tengo nada pues contra los evangélicos, pero creo que lo que gastamos ahora en diezmo bien pudimos haberlo gastado en las salas de cine, por ejemplo, ¿no? Es algo que tiene que ver con la cultura política también de la formación ciudadana. Bien. Bueno, pues yo creo que evidentemente hay una distinción entre el papel que cumplen las instituciones públicas y la empresa privada. Se puede esperar que la empresa privada, digamos, siempre haya como una idea de rentabilidad, digamos, como de un valor agregado respecto a todas sus estrategias y proyectos. Sin embargo, las instituciones públicas tienen que distanciarse, digamos, en el deber ser, en la función que deben cumplir, y es construir escenarios o construir herramientas o mediaciones que permitan formar al ciudadano para poder participar de los escenarios que puede desarrollar o que pueda hacer mejor una sociedad o los diferentes sectores que están en ella. En el foro pasado, Alexander Cadavid de Parquesov decía, es que nosotros hemos decidido irnos. Nosotros no vamos a buscar más recursos en las administraciones gubernamentales, locales y departamentales, porque es imposible la gestión, porque los niveles de corrupción no permiten acceder de clientelismo, etc. Bueno, pues hay unas consideraciones finales que voy a leer, que son preguntas que van a quedar para el Foro de Cultura, para el Foro Naranja, bueno, para las instituciones y los actores que están presentes acá. Y es reiterar qué significa la palabra recurso adicionada a la cultura, ¿cierto? Un recurso que se toma, un recurso que se utiliza, un recurso que se instrumentaliza, un asunto que puede resolver algo, es una palabra asociada a una posibilidad de explotación, ¿cierto?, de producción, y eso qué repercusiones tiene, digamos, como en la ciudad. El distrito cultural lo define el usuario, lo define el productor o lo define el gestor, ¿cierto? Y yo creo que eso es una discusión de largo aliento, porque nosotros apenas estamos poniendo, digamos, como esa categoría o ese concepto de distritos culturales que ni siquiera nosotros entendemos bien qué significa. Pero bueno, esa es la ventaja de conversar con otra gente y que le pongan a uno interrogantes. ¿De qué manera yo, el ciudadano de a pie, puedo integrarme a este proceso de transformación en la ciudad? Los distritos creativos existen independientemente de la formalidad de una política. Los distritos creativos existen independientemente de un acto legislativo. Existen independientemente de eso. ¿Cuántos distritos creativos tendríamos, por ejemplo, en la ciudad de Pereira si no pasáramos esa discusión por la formalidad? Y por supuesto, ¿qué implicaciones tiene eso? También decíamos, los distritos creativos funcionan como un espacio de renta para intermediarios, gestores y promotores, ¿cierto? Ese ejercicio de consolidar distritos creativos en la ciudad, ¿a qué apunta en últimos? ¿Fortalece el sector cultural o fortalece, digamos, como la economía de la ciudad asociada al turismo? ¿Y eso qué implicaciones en el sentido de reconocer la multiplicidad de experiencias que existen en Pereira, que son una infinidad, por supuesto, y que todos acá conocemos? Pues alguien decía, por ejemplo, ¿puede el mercado agroecológico de la Universidad Tecnológica de Pereira ser un distrito creativo? En términos técnicos, pues no, ¿cierto? Pero valdría la pena pensar ese escenario. Los distritos culturales pasan necesariamente por la generación de recursos económicos, bueno, que es un poco redundar sobre lo anterior. Los distritos, para el caso de Pereira, ¿qué pasa con la producción cultural de la periferia? Los sectores alejados del centro de la ciudad. ¿Estos cómo se articulan a los distritos creativos? Y es que los distritos creativos como concepto de centralización, ¿cierto?, de unificación, de homogenización de ciertas producciones culturales, permiten o están pensar centro, periferia en términos de producción de la cultura en la ciudad. A ver, ¿qué más
pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Tuvimos ocasión de estar con Oriel Balaguer, que es de las personas que ha promovido la construcción de los distritos creativos en Barcelona. Y quienes estuvieron en el Movich, pues él contó su experiencia de cómo ha sido la transformación de Barcelona y varios ejemplos que citó en Lima y en otras partes de Occidente donde se dinamizó la oferta cultural en estas ciudades. Y él mencionó inicialmente un mapeo del activo cultural que ya Diego lo va a explicar, pero quiero concentrarme en lo que sucedió al otro día, que fue en las mesas donde tuvo ocasión de hablar con los actores culturales que nos dimos cita ahí en la Universidad Andina, y tengo varios puntos claves que citó en la conversación, donde más que lanzar conclusiones, lo que hace es lanzar hipótesis acerca de lo que se podría hacer según de lo que él encontró con relación a esas charlas que tuvimos, esa charla que tuvimos este sábado. Entonces, él habla sobre el territorio y la competitividad y la cultura. Un primer punto que él sostiene, primero que veamos creo que primero esa frase, él acuñó una frase, luego en la charla que él tiene, él señala una frase de lo que él pudo sentir con lo que vio durante esos días. Pereira tiene suerte de contar con un tejido cultural y creativo tan diverso y sobre todo tan apasionado por mejorar y por crecer y hacer una ciudad que apuesta por contar con un distrito creativo. El primer punto que señala Oriol Balaguer es el crear un territorio cultural, y él destaca la geografía pereirana como un punto de partida que sea la puerta de entrada para que la región cafetera tenga a partir de Pereira un lugar de destino geográfico donde potenciar lo cultural. Y eso se desprende de allí con lo que luego diría con mucho énfasis en la charla, que es tratar de estructurar un mapa de los activos culturales. El mapa en ese momento, en la charla, Mauricio Gómez le dice que ya hay un inventario cerca de 2.500 personas dedicadas a lo cultural, 500 organizaciones que se han registrado como promotoras de lo cultural, pero él dice que listo, está ese inventario, pero el asunto es que sea dinámico y que no sea una foto fija, sino que sea dinámico y que esas organizaciones se crucen entre ellas mismas para potenciar en realidad qué es lo que se tiene. Eso mismo también habla mucho Lucía aquí de cómo los distintos sectores que hacen parte del gran sector cultural se pueden articular para poder potenciar de alguna manera las actividades culturales. Entonces, mirar ese mapeo, no solamente mirarlo hoy, sino mirarlo cómo se va modificando con el paso de los meses y cómo se vuelve mucho más activo y poderlo, como les señalo, cruzar unos con otros. Luego, ahí está lo que les digo yo del territorio geográfico hacia adelante. La mesa está Diego al lado de Oriol. Adelante. Ok. Un punto clave que señala Oriol Balaguer, respondiendo un poco a la tutela, que es que es necesariísimo consolidar el esquema Estado, empresa, sector cultural. Y en ese orden, lo señala de lo que ha podido pasar en Barcelona, es que cuando un solo sector intenta promover cualquiera que sea las actividades, los grupos no se van a reflejar muy rápidamente, y el impacto va a ser mínimo, inclusive puede ser porque trabaja de manera individual. Y es necesario que el sector cultural se fortalezca, se acerque necesariamente al Estado y a la empresa privada para que entre los tres, empresa privada, se consoliden movimientos, actividades, ofertas, programación
trabajo hacia el siguiente año, hacia un calendario que sea eficiente para ustedes, que les dé dividendos, que les dé recursos y que les dé rentabilidad. En ese orden, de esa triada, pues ahí aparecen sectores muy visibles, ¿verdad? Está el sector gastronómico, el sector de la música, el teatro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la música, todo lo que sucede con la banda y todo lo que se desprende, y todo el tema de ese turismo sostenible que se puede percibir aquí en la ciudad. Entonces, esos variables que se pueden discutir ese día, ¿no? Serían como las más visibles y serían las que se podrían aliar con el Estado y con la empresa privada para fortalecer ese tema. No, sobre eso solo quería decir que una cosa que coincidieron Pablo y Oriol en su exposición es que Pereira tiene un momento clave y que hay una necesidad primero de hacer esos mapeos, pero de tener un mecanismo para que esos mapeos puedan intervenir directamente en la ciudad. Es decir, si logramos consolidar, decía él, no tenemos que hacer megaconstrucciones, simplemente lo que tenemos que hacer es aprovechar los activos culturales que tiene la ciudad. El Teatro Santiago Londoño tiene que ser utilizado en circulación de los grupos de teatro. El Lucy Tejano no puede seguir siendo un sitio para exponer jambal, ¿sí? Hay que recuperar esos espacios públicos para lo que son, pero además activar nuevos espacios porque nosotros tenemos la potencialidad del paisaje cultural cafetero. Entonces nosotros estamos pensando en escenarios tradicionales cuando tenemos una riqueza paisajística que nos permitiría construir e innovar realmente en materia de oferta cultural descentralizada. Otro punto que señala Balaguer, clave también para algo que señalaba Luz Estela Gil, es qué hace la universidad, ¿verdad? También lo señalaba Javier Villota. ¿Qué debe hacer la universidad o cuál sería el papel de la universidad más activo? Y es más activo. Es primero mirar que hay una masa educativa alta en la ciudad. El dato de la red de universidades señala que hay 85.000 estudiantes solo en pregrado. Entonces, en ese orden, los trabajos de pregrado, los trabajos de monografía de grado deberían estar apuntando a impactar en la sociedad primero, segundo, hacer alianzas con la empresa privada para que el producto de ese trabajo sea aplicable. Y lo otro es que la universidad se convierta en un lugar donde se esté olfateando, se esté reflexionando, se esté estudiando hacia qué curso toma, en este caso, la cultura de la ciudad. Ahí la universidad empieza a articularse muy bien con el Estado, con la cultura, para saber cómo en ese ejercicio de reflexión qué caminos tomar en ese orden. Entonces, ahí lo que dice Balaguer es componer trabajos académicos y mirar cómo se reflexiona desde lo cultural para mirar caminos que la cultura y el Estado pueden por ahí. Lo otro que Balaguer menciona con acierto es que creo que particularmente me llama mucho más la atención es cómo se está narrando la ciudad. Y yo pienso que es un buen punto de la discusión con Balaguer es en qué se están encontrando los periodistas. ¿Cuál es el discurso que empieza a salir desde el interior de Pereira hacia afuera y que se vuelve algo diferenciador con diferencia a las otras ciudades? ¿Por qué la gente quiere venir a Pereira? ¿Qué hace que la gente decida venir a Pereira? ¿Cuál es ese factor diferenciador que hace que la gente opte por tomarse un fin de semana en la ciudad o por venir a teatro, por venir a cenar a Latino o por estar aquí en el hotel? Claro, tomar la opción de vivir. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no indagar por la narración que hay en la ciudad? Que insistió bastante. O sea, la gente se reúne alrededor de la sonrisa, del calor de la hospitalidad, de la generosidad. Esos factores son lo que nos diferencia de otras partes y eso es lo que hay que potenciar en ese orden, ¿verdad? Y sacarle provecho desde los distintos recursos, desde la virtual,
desde el teatro, desde la misma rutina que hay en la ciudad. Eso fue, me parece que fue fundamental. Y cierro ya con esto. Balaguer pone también otra discusión bien interesante, es que en las ciudades intermedias está el cultivo del país. Y lo acuña de esa manera en la medida en que dice que en las ciudades grandes ya todo está establecido. El cronograma de trabajo, ya la ruta de trabajo está señalada. En cambio acá, las relaciones entre lo rural y lo urbano están todavía vigentes. Y se nota bastante, las fronteras, diría Benjamin, en esas fronteras es que se teje la ciudadanía. Y es aquí que está hirviendo toda esa construcción de lo cultural. Entonces es ahí, en ese territorio donde se pueden ofertar cosas importantes que apenas se están construyendo. Y lo señala además, aprovecha la coyuntura del proceso de paz, señalando que la desmovilización y la resocialización pues hace que el clima económico, el clima cultural, el clima social mejore, sobre todo en estas ciudades intermedias. Entonces, ahí es donde hay que aprovechar, hay que tomar la decisión de mirar cómo esas relaciones se estrechan más, se fortalecen más y toman el camino decidido de un turismo cultural y un turismo sostenible. Bueno, yo les quisiera hablar como de eso, pero en qué está pasando. Con relación a ese papel de las diferentes entidades, yo creo que hay actores que no hemos considerado. Es decir, están las universidades, el Estado, están las empresas privadas, está la sociedad civil organizada y está la sociedad civil no organizada. Y está la sociedad civil no organizada, que aún así es un sector económico o un sector cultural. Y yo creo que ahí hay un aprendizaje importante que hay que hacer. Es si realmente nosotros nos vamos a creer ese cuento de que lo que hay que apostar es hacer una ciudad económicamente sostenible, que la cultura en la ciudad sea económicamente viable y que siga aportando en todos los demás aspectos, porque yo no creo que haya realmente ese riesgo. Yo creo que el riesgo está en que la sociedad civil no se apropie, la sociedad civil organizada, no se apropie de eso para seguir haciendo ese doble trabajo y hacerlo cada vez mejor. Entonces yo creo que ahí la reflexión que propone Fabián es muy pertinente, pero también creo que hay unos riesgos en la discusión. Es que la discusión puede ser muy larga, es que las discusiones son largas. Entonces nos vamos a tener que empezar a dar esa discusión en medio del tránsito, porque en cierta medida eso ya está pasando. Es decir, Parquesoft está exportando en millones de dólares productos de la industria creativa al mundo. Del momento del clima social que vivimos. Yo creo que precisamente lo que los artistas y los gestores y los miembros de las industrias creativas no nos hemos reconocido entre nosotros mismos es que nosotros hemos ayudado a que realmente se construya una visión de paz en Colombia y que ya no nos aguantamos que por caprichos de un gobernante pues se cometan los abusos que se cometían en el pasado. Es decir, la sociedad civil cada vez tiene más poder. En la medida en que nos creamos que eso realmente es una causa justa, noble y que lo podemos hacer por las mejores vías, como son las del arte, pues no va a pasar nada, pero si lo decidimos va a pasar. Eso es una cosa que me dejó muy claro Balaguer y también con Pablo. Pablo viene de trabajar en el FINDETEL y lo que él nos decía es, miren, se viene una cosa con esto de las economías creativas que quieran o no, va a pasar. Ahora, si ustedes están preparados, lo pueden aprovechar y usarlo en el mejor beneficio para la ciudad. Si no están preparados, pues algunos estarán ahí metidos y otros no, y seguimos con los mismos. Hay que prepararnos en todos los sentidos. Gracias. Para estas dos mesas, tanto el moderador como el relator no pudieron venir, pero va a estar Ángela Molina. Quiero invitarla, que ella fue la coordinadora de todas las mesas de la parte académica de este foro y de este proceso,
entonces puede darnos cuenta un poquito de lo que allí pasó. Y además vamos a empatar con una presentación de Ciudad Latente en manos de Ángela, no sé si Mauricio va a participar también, sobre un proyecto que ellos están trabajando y que es muy pertinente tocarlo en este escenario, que tiene que ver con la economía creativa, como ya lo dije. Entonces vamos a darle lugar a ellos a que hagan esta presentación y al final de ello entonces abrimos el debate. Nuevamente muchas gracias por participar en estos espacios. Como siempre es muy bueno ver caras conocidas tan persistentes con el tema, porque finalmente creo que eso es lo que nos mantiene hoy aquí después de varios años de proceso. Como Luz Estela les decía, pues yo contribuí un poco con el tema del diseño de la agenda académica, pero esto es un equipo, es el trabajo de un equipo que viene trabajando desde diferentes frentes y organizaciones. Y concretamente el foro se organizó entre la Corporación Ciudad Latente y Coralia Producciones, pero fue con el apoyo decidido de la Secretaría de Cultura, que afortunadamente ha entendido este como un tema estratégico en sus procesos de planeación y articulación. Y también contábamos, como se pudieron dar cuenta, pues, las personas que asistieron al foro, con la participación de organizaciones sociales, que fue la presentación a cargo de Giovanni, con la presentación de Lorenza sobre el proceso de artesanías. Tuvimos una gama muy amplia de experiencias que tienen que ver con los procesos locales, y eso me parece que es muy importante resaltarlo de aquí, porque los que hemos tenido participación en foros que se organizan en la ciudad de este tipo, nos damos cuenta que por lo general los invitados de afuera siempre van primero y los de la casa se quedan de últimos, y cuando se quedan los de la casa pues ya se va todo el mundo porque habló de un señor importantísimo que traíamos de afuera y nunca nos enteramos de qué pasa acá, y luego llegamos a los espacios participativos a hablar como si esto fuera un terreno baldío y aquí no pasa nada, y señor venga ilumínenos, usted que viene de Barcelona, usted que viene de Londres, y usted que viene, no sé, de Milán, no, pero por lo general nos descrestamos más. Y fue también muy bonito venir con las presentaciones de Marta, que venía por parte de Bolivia, y Rosemary, que venía de Cuba, porque también es otro escenario cercano, de donde nos damos cuenta que no tienen que ser países súper desarrollados, con industrias poderosísimas y llenos de plata, para generar procesos muy interesantes desde el sector cultural. Lo primero es que es importante reconocer el papel de la institucionalidad pública como soporte de los procesos. Y la institucionalidad pública no solo entendida como la Secretaría de Cultura, sea departamental o sea municipal, porque ese es un problema que tenemos. El entendimiento de las secretarías o de las entidades públicas como un papá que nos debe subsidiar. En el caso de las industrias culturales no aplica. Usted no ve a la gente del sector metalmecánico esperando que la Secretaría de Desarrollo Económico pues lo apadrine, son empresarios. Si vamos a meternos en el discurso de las industrias culturales, tenemos que ubicarnos dentro de qué papel estamos, ¿cierto? Si somos los contadores de relatos, los tesoros humanos que intentan fortalecer todo el tema del patrimonio inmaterial que nos cohesiona como pueblo, esa es una cosa. Pero si somos personas que estamos pensando en generar contenidos, en producirlos y exportarlos para que en Shanghái hablen de la butifarra como nos contó Alexander Cadavid, esa es otra proyección del sector cultural y es válida. Es tanto un producto cultural Shakira como Totola Momposina. Tienen intenciones distintas, pero ambas son productos culturales. Entonces esa es la cosa en la que nos debemos empezar a conectar para alinearnos. Y por eso creo que en la mesa se habló muy claramente de la importancia de entender la institucionalidad como un soporte, no como el todo, porque si la cultura depende de que en un momento dado Rosa ahí, o que llegue otra persona, pues estamos jodidos, y la prueba es que no ha sido así, porque aquí seguimos después de 12, 14 años trabajando algunos, otros 20, 30, pues no hemos dependido de la institucionalidad en la práctica porque los procesos han seguido, los procesos no pueden depender. Lo siguiente es hablar de la necesidad de la formalización del sector, de la creación de procesos a largo y mediano plazo.
Formalización porque muchas veces le tenemos miedo, y esto está en los procesos de empresarismo, a formalizarnos, a tener cuentas claras, a saber cómo cobrar, cómo organizarnos dentro de los procesos. Esto se conecta mucho con el tema de encadenamientos de valor. Y lo siguiente es que el sector debe establecer una relación más clara entre sí, debe tener más claras las competencias que cada uno desarrolla, sea desde los colectivos, sea desde los artistas y productores culturales, compañías interconectadas, proveedores especializados, empresas relacionadas e instituciones asociadas en campos particulares que compiten y al mismo tiempo cooperan. Esta es la definición genérica, la que se aplica tanto para hacer zapatos como para hacer carros automáticos, y en este caso pues estamos intentando hacer un ejercicio de traducción para procesos culturales y creativos. ¿Puedes pasar así? Bueno, ¿qué implica una iniciativa clúster? Implica la participación de diferentes tipos de organizaciones miembros, que haya interacción entre 4 tipos de actores: empresas, instituciones públicas, instituciones privadas, academia, y ahí se fue doble el tema. Yo quiero llamar la atención frente a una cosa, o sea, creo que una de las intenciones que tuvimos con este espacio, con el foro, con las mesas de trabajo, tiene que ver con aprovechar como la oportunidad que tenemos de construir ese plan maestro de industrias culturales y de cultura, que fue un poco lo que nos dijo Diego al principio, lo que nos estaba contando, y que alguien me decía, nos lo han repetido ya tantas veces. El asunto es que creo que aquí la intención está cómo participamos para que eso no se quede dependiendo de que se mencione en una mesa, sino que quede asentado en las políticas públicas, para que haya un interés de valorización del patrimonio. Pero ahí también hay, o sea, yo creo que todo depende de la intencionalidad y del ojo con que se mira, porque hay ciudades que se transforman a partir de la valorización y la transformación y la reapropiación de su patrimonio arquitectónico. Y hay otras que, como Bilbao, hacen un Guggenheim, un edificio que rompe con todo y que se vuelve su mayor activo cultural. Entonces, voy a retomar una que para mí fue la gran conclusión del foro: no hay fórmulas. No se trata de cómo lo están haciendo otros, eso es válido, es importante saberlo, sobre todo porque es importante saber dónde estuvo, cuáles fueron como esas experiencias, esas lecciones aprendidas de dónde la embarramos, dónde metimos la pata en este proceso. A veces nos vamos solo a lo que hicieron bien, pero a uno nadie le cuenta dónde fallaron, qué fue lo que no funcionó. A mí me gustaría saber cuáles son las fallas en Barcelona, Ciudad Creativa, en Medellín, Ciudad Creativa, porque no son perfectas. Entonces, a veces uno aprende más de dónde se falló que los éxitos, que es lo que siempre nos muestran. Entonces, también el llamado es para nosotros como interlocutores en estos espacios, cuando nos presentan una iniciativa así súper exitosa, súper maravillosa, busquemos siempre conocer dónde tuvieron dificultades, qué no funcionó, qué cosas definitivamente no volverían a hacer, porque eso también nos aporta mucho. Y quisiera preguntarle a Diego, rotando, y luego le pasamos a Israel el micrófono, ¿cuáles son esos espacios de participación que tenemos para aportar en esa hoja de ruta? O sea, ¿en qué momento podemos llegar los ciudadanos que estamos aquí y otros a la Secretaría? ¿En qué espacios podemos ir y decir, mire, es que yo creo que es muy importante que se genere un plan de revalorización del patrimonio cultural, material e inmaterial, y de activación de procesos alrededor, y no sé, ¿cómo se hace? Bueno, pues para resumir el proceso, lo que se ha hecho es generar unos espacios que se llaman diálogos naranja. Esa es una metodología que pues arrancamos nosotros hace más o menos como en mayo de este año. Empezamos a trabajar con unos grupos de personas que fueron a discutir sobre esos temas. Otra cosa que hemos hecho es una campaña interna que denominamos La Cultura Toca Tu Puerta, y es que nos vamos a hablar directamente con muchos de los gestores, con muchos de los artistas, con muchas de las personas que nos expresan inquietudes frente a cómo pueden participar y además qué se puede hacer.
Entonces, hemos hecho como todas las combinaciones posibles de mecanismos. El foro naranja, la participación que hemos tenido en los cafés naranja, las ferias que se han hecho, es decir, una cantidad de cosas que hemos empezado a generar para poder tener como elementos que nos aporten esas hojas de ruta. ¿Qué se puede hacer ahorita? Las hojas de ruta son públicas, las hemos publicado en las páginas de la Secretaría, se han publicado en los chats de información cultural. Cualquier persona que nos envíe observaciones a esa hoja de ruta será atendida. ¿Qué pasa? Que yo considero que hay que tomarse en serio esos ejercicios, y si uno es de algún sector específico debería poder de verdad coger esas hojas de ruta que son la base para la discusión. De ahí podemos arrancar, y si ustedes en algún momento quieren conocer esas hojas de ruta, con mucho gusto, y pues van a ver que hay un trabajo detrás y que lo que se está pensando desde ahí pues recoge muchas de esas expectativas y muchas de esas necesidades del sector. Antes de cederle la palabra a Israel, una pregunta: y si alguien tiene una propuesta de hoja de ruta que no esté ahí, se puede. Claro. Pero miren, hay una cosa que es importantísima: los consejos, nosotros estamos haciéndole mucha fuerza a los consejeros municipales de cultura, porque ellos, primero, ese es un mecanismo de ley. Segundo, tenemos que fortalecer ese, porque ese es el único mecanismo que puede fiscalizar de verdad y de frente el uso de los recursos públicos. Entonces, si y ellos en este momento están generando esos encuentros con los subsectores. Por ejemplo, nos encontramos con un subsector que generalmente no se reunía, que era creaciones digitales, software, todo el tema digital, ¿sí? Ellos generalmente no se reunían, y empezamos a generar con ellos una discusión sobre qué hacer con la ciudad en términos de contenidos digitales. Lo mismo con los artesanos, con las personas de gastronomía. Las asambleas de música, teatro están pendientes, pero se van a hacer asambleas con los consejeros para presentar esa hoja de ruta y para que entre todos podamos aportarle a eso. Israel y luego Iván. Bueno, buenas noches a todos y todas. Pues yo quiero como hacer unos comentarios alrededor de la pregunta que está planteada, que es como el detonante del conversatorio, ¿cierto? Como algo así como que habría que hacer para que Pereira fuese un distrito cultural. Como yo hice la tarea de una relatoría, entonces me aprendí algunas de los tips que dijo Oriol Balaguer. Pero bueno, creo que también, digamos, hay unas cosas muy interesantes que nosotros como ciudad y como procesos culturales y comunitarios, sociales, hemos construido históricamente también, ¿cierto? Yo creo que ese ejercicio que hemos hecho durante muchos años nos muestra una necesidad, pues, digamos, como unos caminos que hay que recorrer de modo obligado, ¿cierto? Y es, digamos, las relaciones con el Estado, o sea, las relaciones de la sociedad y los procesos organizativos con la institucionalidad estatal, ¿cierto? Que ya es bien complicado, y lo decía ahora Fabián, digamos, cómo hace el Estado para garantizar, y siempre promete que garantizará los derechos, pero realmente no se cumplen, ¿cierto? Y interlocutar con el Estado para nosotros se ha vuelto es interlocutar con figuras que están transitoriamente y que tienen una sensibilidad y una potencialidad de algo muy interesante, pero que realmente, aunque queden las políticas, no es garantía de que se ejecute, porque las políticas nuestras son demasiado maravillosas, pero vemos que vivimos no tan maravillosamente, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa preocupante. O sea, por fortuna hay aquí en este lugar personas que tienen que ver con la institucionalidad pública, que están proclives y quieren estos proyectos. Entonces habría que, digamos, como buscar fórmulas para acrecentar la idea del impacto de la cultura, digamos, en muchos ciudadanos, en muchos actores, para que mucha más gente se enamore de la posibilidad de transformar la ciudad a partir de la cultura. Creo también que es fundamental la relación del mismo sector cultural con la academia, con la universidad. Hoy por fortuna está un delegado de la Universidad Católica, y no creo que sea tan delegado de la Universidad Católica, sino más de la maestría, ¿cierto? Entonces, claro, y la universidad, pues ya lo conocemos también, tiene fuertes problemas para salirse de las aulas de clase, ¿cierto? Bueno, por fortuna, digo nuevamente, Fabián está acá porque ha podido volarse de las aulas de clase, y eso ya es bastante significativo. Entonces también habrá que construir con la universidad. Lo que estoy pensando es que hay muchas rutas y muchos caminos
por construir, incluso al interior del mismo movimiento cultural o de lo que llamamos el sector cultural, ¿cierto? Digamos ahí, y ya lo mostrábamos en el rastreo, hubo más de 650 organizaciones en la ciudad, es solamente un acercamiento inicial, hay muchas más, y tenemos que conocernos más, buscarnos más, conversar más, ¿sí? Unificar ese lenguaje, que creo que además tiene una dificultad muy grande, todo este tema de la economía de naranja, las industrias creativas culturales, de los distritos culturales que tienen, digamos, todavía un lenguaje sumamente nuevo, y yo encuentro que todavía hay muchas dificultades para nombrarlo de un modo tal que podamos tener un entendimiento, ¿cierto? Como un entendimiento, como una cohesión, una unidad de pensamiento allí. Creo que nos tardaremos mucho tiempo en decirlo, y me refiero, digamos, que terminamos colocando, o sea, creo que hace falta mucha más precisión en las afirmaciones y en las construcciones cuando nos referimos al impacto de la cultura o al quehacer de la cultura, que ya me parece, lo decían ahora desde la mesa 2, algo así, ya definir el término de cultura es complejo. Yo creo que hay que trabajar mucho allí. Y bueno, y creo que lo último, y tiene que ver, digamos, con lo que planteábamos desde la corporación de Jaroser, la necesidad, digamos, no solamente como de mapear, ¿cierto?, sino de hacer realmente una investigación de las potencialidades culturales que hay allí, ¿cierto? Es decir, no solamente es suficiente con hacer un mapeo de identificar una cantidad de grupos que desarrollan una diversidad de actividades, sino que hay que hacer una investigación histórica, incluso interpretar allí, mirar sus composiciones, mirar los potenciales y las relaciones que es decir, como ir mucho más fuerte a decir, digamos, cosas que ya se han señalado acá, como en este lugar puede haber un distrito, allí puede haber otro distrito. Sí, inicialmente muy emotivamente suena muy interesante, pero que eso demanda de explorar mucho más esos territorios para realmente no arrancar dando pasos en falso, ¿cierto? Y creo que eso es muy importante reconocer un poco más el capital cultural del que estamos hechos, qué es lo que tenemos, esas fortalezas que tenemos como sectores culturales o como manifestaciones culturales, como prácticas, como recursos. Bueno, sería como uno de los elementos que me ha permitido hacer esta relatoría, bueno, y estar en esos espacios de debate de los últimos días. ¿Puedo pasar? Ok, bueno, buenas noches, muchas gracias. Sí, mi nombre es Isaías Villarreal. No te preocupes. Sí, un poco, a ver, hay varias ideas, ¿no? En principio, para responder quizás un poco la inquietud del amigo que acerca el planteamiento de toda esta cuestión de los espacios arquitectónicos y de su posible identificación, pues, para ocuparlo. Sí hubo cierto sondeo sobre ese tema. Bueno, buenas noches. Yo me colé en este panel. Se están haciendo muchas más cosas de las que se ven. ¿Se acuerdan de esa cosa que se llamaba uno de los puntos? Que uno iba uniendo y hacía un dibujo al final. Estamos como más o menos en uno de los puntos. Ahí se solicitó esta semana, el viernes pasado, de manera formal al Ministerio el nuevo emprendimiento cultural. Esa es una gran noticia para nosotros. Ahí participamos 10 instituciones. Entonces digamos que eso nos genera ya una mesa de trabajo interinstitucional. Una de nuestras preocupaciones como sector cultural es cómo hacemos para que los procesos tengan continuidad cuando sale el funcionario que entendió la boleta. Entonces, una de las formas es hacer ese tipo de uniones institucionales, porque ya las ideas no quedan en una sola cabeza, sino que se hace entre varias. Entonces, si falta una, pues no es como una muelita del engranaje, pero no falta todo. Por supuesto que estos espacios son fundamentales y lo que tenemos que empezar a hacer es engranar todas esas mesas. Están los espacios
de discusión de las hojas de ruta, que hace parte de lo que tú estás hablando. Ahora hay que hacer, digamos, más evidentes esas alianzas entre las secretarías. La Secretaría de Cultura se ha preocupado especialmente este año en trabajar articuladamente con las otras secretarías. Hemos hecho unos grandes trabajos, por ejemplo, con educación, entendiendo que una alcaldía también es como un sistema donde todo tiene que funcionar junto, y pues el trabajo que nosotros hacemos se potencia en la medida en la que se trabaja con las otras secretarías. Entonces, claro que bienvenidísima tu propuesta, pero esa propuesta ya va por ahí en un 60%, entonces seguramente tenemos que encajar otras cosas, porque el nodo es un espacio institucional y es importante que sea institucional, hace parte como del trabajo que se hace con el ministerio, pero es para el sector cultural y es con el sector cultural, obviamente. Entonces ese espacio generará también sus otros espacios de comunicación fundamentales. El nodo no sirve sin el sector cultural, el nodo es para eso. Entonces obviamente que tiene cabida no, la esencia, y es la razón de ser de tener un nodo de movimiento cultural, pues es el sector cultural. Hay como creo que hay muchas cosas que tenemos que seguir uniendo, y me parecen fundamentales estos espacios. Yo quisiera que los cafés naranjas y las mesas naranjas y todo lo naranja continúen este 2018, porque me parece que son los espacios fundamentales donde tenemos mejores como lugares de interlocución y de comunicación para crecer. Y la invitación de la Secretaría de Cultura es que sigamos haciendo esto. Yo simplemente quería como complementar diciendo lo siguiente: el sector cultural tiene cabida en el nodo, y ahí hay una reflexión que hay que hacer, es el tema de la representatividad. Entonces, ¿quién representa al sector cultural para participar en ese nodo? ¿Cierto? Porque entonces, si no, como no hay unos mecanismos claros para decir quién representa, ¿qué estamos haciendo nosotros? Recogiendo el mecanismo de ley, el Consejo Municipal de Cultura. Es decir, yo sé que hay una desconfianza histórica con los consejos municipales de cultura, pero si nosotros no nos tomamos en serio ese mecanismo se puede perder, y el sector cultural puede empezar a dar unas volteretas tenaces por el tema de la representatividad, ¿cierto? Entonces ahí hay que hacer una reflexión en el sector cultural precisamente sobre, entonces, si en el nodo cabe el sector cultural, ¿quiénes son los representantes legítimos y legales de ese sector cultural? Es que el sector cultural está disgregado en cierto sentido. Entonces ahí hay que mirar, porque no pueden ser invitaciones a dedo, ¿cierto? Nosotros no podemos decir, el sector cultural, pues uno lo que ve es que lo representan estos y estos, ¿cierto? Es muy complejo en términos institucionales eso, pero el Consejo Municipal de Cultura tiene la legitimidad de hacer veeduría sobre el presupuesto. ¿Qué han hecho? Han manipulado ese consejo para que no hagan una veeduría efectiva del presupuesto. Ahora, que el sector se quiere agremiar y hacer presión para eso, específicamente para líneas específicas en el plan maestro de cultura, claro que se puede hacer, y se puede generar estos espacios de diálogo para que las representantes de las instituciones pues adopten esos mecanismos y esos diálogos, ¿cierto? Yo creo que la vía es Consejo Municipal de Cultura y estos espacios, ¿sí? Y trabajo con base en unas hojas de ruta concretas, ¿cierto? Para no perdernos en un mar de discusiones. Yo quiero agregar una cosa. A ver, yo insisto en la idea de que no hay que generar tantas expectativas con la acción del Estado, ¿sí? Porque seguimos poniéndolo por allá arriba con mayúsculas, todavía lo escriben con mayúsculas, sino como Dios. He visto que uno pone así. Y me parece interesante lo que dice Diego, porque
yo tomaba de ejemplo a algunos compañeros que participaron en las elecciones de los consejos de cultura, les dije, ustedes pusieron a votar a la familia. La participación fue, a pesar de que fue antes para la comparación histórica, era muy baja para hacer unas elecciones participativas, por ejemplo. Y esto me hace acuerdo de un capítulo de Los Simpsons, donde por una solicitud que tenía que hacer, tenía que cambiar la ruta de los aviones, Lisa propone que sigan la ruta estatal. Entonces vamos donde nuestro representante, demandemos nuestros derechos. Él tiene que llevar un proyecto de ley a la asamblea para que ellos aprueben el cambio de rutas. Entonces el representante muere y eligen a Krusty de representante a la asamblea. ¿Sí? Entonces siguen la ruta completa, legal, la ley dice así, los derechos ciudadanos, la democracia, etc. Y al final no funciona. Y hay otra vía. Esto es para decir que hay otras vías por las cuales una política se hace efectiva. En Los Simpsons, Homero se encarga de emborrachar a uno de los representantes, Bart chantajea a otro y Lisa se encarga de redactar el proyecto y a través de un camino alterno hace que se apruebe el proyecto. Entonces, esto para decir que en Colombia, y yo creo que aquí pasa lo mismo, yo creo que, por ejemplo, aquí hay unos hábitos rarísimos para la aprobación de política. Esta es la ventaja de la universidad, es que hay gente que demanda democracia y por debajo mete el proyecto con el clip. En Los Simpsons era con un clip. ¿Sí? Pide participación democrática porque dice, pero ayúdeme con este, ¿sí? Porque hay otros caminos por la ruta política. ¿Y cómo hace uno para eso? Pues quitémosle esa responsabilidad tan grande al Estado a creer que esa es la ruta a través de la cual nosotros siempre obtenemos las cosas. Las conquistas políticas, de hecho yo creo que en Colombia y en general en los países estos que llaman postcoloniales se han logrado por unas vías totalmente distintas, históricamente totalmente distintas a la que nosotros creemos. Pero como fuimos formados en esa tradición, seguimos creyendo eso. Yo vuelvo y digo, cuando escucho este debate, que bueno, este es el lugar de la universidad, creo yo, es, pues si queremos un lugar en el foro abierto donde estemos convocados, lo que deberíamos hacer es tomarnos los consejos municipales de cultura, movilizar la participación de ese asunto, no pedir otro foro, por ejemplo.